Vamos primero a hablar del clima. Bienvenidos. Aquí sigue la W en digital. Nuestra cita siempre desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Nuestro segundo segmento entonces nos lleva Mauricio a la NOAA. Sí, que señor. la NOAA es precisamente esta organización que se dedica a hacerle seguimiento a la situación climatológica. Sí, señor, es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés. Y pues nos acompaña el señor José Manuel Gálvez. Él es meteorólogo, investigador e instructor de esta entidad. Bienvenido a Sigue la W, don Juan Manuel. Y bueno, pues José Manuel, quisiéramos preguntarle inicialmente, ya esta alerta que se ha hecho desde la Organización Mundial Meteorológica es inminente. ¿Qué se puede hablar frente al fenómeno del Niño en los próximos meses a nivel mundial, sobre todo en esta zona de Latinoamérica que nos importa tanto? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, el fenómeno del Niño ha estado tratando de desarrollarse ya hace algunos meses. Todavía no se puede clasificar como tal debido a que la región que suele monitorearse para ello todavía no está suficientemente caliente, pero ya hay muchos procesos que están indicando una evolución rápida hacia un calentamiento de todo el Pacífico y un potencial de desarrollo del fenómeno del Niño para mitad de año, propiamente dicho. En años anteriores se han presentado también aumento en las temperaturas. ¿Cuál es ese histórico y qué se puede prever para este fenómeno del Niño que empezaría, según la Organización Mundial Meteorológica, ya sea entre mayo y julio o hacia julio-septiembre? Las temperaturas, siempre hay, ya hace mucho tiempo hay un aumento generalizado de las temperaturas graduales debido a lo que es el cambio climático, ¿no? Y la mayor parte del calor se está acumulando en el océano. También hay una relación entre cómo ese calor se comunica con la atmósfera en función al fenómeno del Niño. Cuando tenemos un fenómeno del Niño en el Pacífico, hay un área de temperaturas bastante altas que se genera y eso hace que haya un mayor calentamiento atmosférico. Entonces, hay bastante temor porque de por sí hay una tendencia a que las temperaturas vayan aumentando todos los años, pero ahora al darse un fenómeno del Niño, habría un incremento más marcado a partir de mitad de año. Mire qué sorprendente, más temprano cuando hacíamos la presentación del primer segmento del programa y anunciábamos que íbamos a hablar del fenómeno del Niño, en el chat, en el YouTube Live, pues nos decían, José Manuel, que eso es un bulo, así como el cambio climático, y que entonces no teníamos que ponerle cuidado a lo que dijesen los científicos respecto al fenómeno del Niño, y que en realidad, bueno, algunos terminan vinculando esto con una estrategia en contra del gobierno, en fin. ¿Cómo hacemos para que nos crean y que entiendan que esto no es un invento ni un bulo, sino que esto es una realidad que además tiene un impacto sobre el clima que, por ejemplo, afecta a Colombia? Sí, bueno, yo creo que la manera quizá estoy pensando en maneras, ¿no? Pero una manera más, digamos, simple de comunicar es que esto es un fenómeno global. No tiene específicamente que ver ni con Colombia ni con un país en particular, ¿no? Eso es un calentamiento que afecta a diferentes países de la región. Y hay dos temas. Hay un tema de la clasificación del fenómeno, ¿no? Hay un poco de desinformación porque a veces las personas están esperando que ya se declare un fenómeno del Niño para creerle a la NOAA y a las demás instituciones de que hay un fenómeno del Niño, pero para que se declare necesita haber un calentamiento durante un periodo de meses, pues, ¿no? En realidad durante 5 meses en una región en particular. Y los efectos de este calentamiento se dan antes de que toda esa región ya se caliente. Y ya los hemos estado viendo. Hemos tenido lluvias muy intensas en Ecuador y Perú y en el suroeste de Colombia, ¿no? Y ahorita ya hay una sequía en desarrollo en Centroamérica, ¿no? Y el segundo es el tema de la información falsa, ¿no? Hay mucha información falsa en los medios, entonces uno siempre tiene que ser cauteloso y ver qué cree y qué no, informarse de los medios oficiales, que son las instituciones. En nuestro caso, trabajamos para el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, ¿no? Dentro de la NOAA, pero cada país también tiene sus instituciones oficiales, ¿no? En Colombia, por ejemplo, es el IDEAM. Bien, ahora, cuando se habla de fenómeno del Niño en el caso de Colombia, por supuesto, para nosotros el máximo temor, el mayor temor es que comience una sequía, que falten lluvias, teniendo en cuenta que hoy día se habla pues de un porcentaje elevado de que se dé el fenómeno del Niño, también se puede prever cuánto puede llegar a durar,
porque he visto algunas personas que incluso están diciendo que esto va a ir hasta finales de año, hasta comienzos del año entrante. ¿Eso es así? ¿Puede prolongarse tanto un fenómeno del niño? Sí, lo que pasa es que todavía no sabemos hasta cuándo va a durar, porque en realidad no tenemos tanta capacidad para pronosticar en periodos tan largos, ¿no? Lo que tenemos por un lado son las estadísticas y sabemos que cuando tenemos un fenómeno del niño bien establecido, como parece que va a ser, todavía no sabemos, pero hay muchos indicadores que indican que va a ser un fenómeno bien establecido. Estos calentamientos de estilo niño duran aproximadamente 1 a 1.3, 1.4 años, ¿no? En realidad son como unos 14, 15 meses de calentamiento. Eso es uno. Pero lo otro también es que no sabemos cómo va a evolucionar esto en la segunda mitad de 2023. Sabemos que en los siguientes meses hay un alto potencial de que esto se desarrolle y se mantenga caliente, pero no nos queda claro qué va a pasar a fin de año. No sabemos si van a haber procesos que van a hacer que se debilite. Entonces todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Todavía no tenemos tanto poder de pronóstico. Yo quiero preguntarle por un informe que publica el IDEAN aquí en Colombia y que habla que no se veía esa subida de temperatura tan rápida desde 1997. ¿Ustedes han visto esa misma característica de este fenómeno del niño? Y bueno, usted ya nos explicaba hace un momento algunos de los factores que están haciendo que se caliente el mundo más rápido, pero ¿qué es lo que está pasando para que pues estemos volviendo a esos niveles? Sí, bueno, son procesos bien complejos porque en realidad hay dos cosas sucediendo, bueno, tres cosas sucediendo, ¿no? Por un lado tenemos el calentamiento global que está, digamos, en el fondo, ¿no? Que hay una tendencia cada vez a mayor calentamiento. Ahora, después está el proceso del niño, ¿no? El 97 tuvimos el niño anterior que se desarrolló muy rápidamente, ¿no? Como parece que se está desarrollando ese, pero además tenemos procesos costeros que ocurren frente a Ecuador y a Perú, lo que en Perú se clasifica como el niño costero, que son calentamientos muy rápidos que ocurren cuando se dan ciertos parámetros meteorológicos inusuales que entran en fase, ¿no? Y esto ocurrió en 2017, ¿no? Y esto ha ocurrido este año, así como ha ocurrido en el pasado. No, entonces, la diferencia es que este año, este proceso de calentamiento costero frente a Perú y Ecuador parece que está en fase con un calentamiento de toda la cuenca que generaría lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Entonces, eso es lo inusual de este evento, ¿no? Que hay dos cosas pasando al mismo tiempo. Manuel, ¿cuáles son las regiones más vulnerables que podrían estar más afectadas en el mundo y cuáles son esas consecuencias que podría traer ese fenómeno del Niño? Bueno, esa es una pregunta bastante larga de responder, ¿no? Porque los impactos de las diferentes regiones del mundo varían, dependen de varias cosas, dependen de la época del año y también dependen de la estructura del calentamiento del mar, ¿no? En un fenómeno del Niño clásico, por ejemplo, ya para hablar de manera más concreta, en un fenómeno del Niño clásico, durante el pico del verano del hemisferio norte, que sería junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Que es una época en la que llueve en Colombia, por ejemplo, tiende a haber una sequía en Centroamérica, en el Caribe e incluso en partes de Colombia, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Pero hay un montón de otros impactos al mismo tiempo. Ahora, lo que está pasando en este momento es que el calentamiento está iniciando frente a la costa, está iniciando frente a la costa de Ecuador, Perú y el suroeste de Colombia, ¿no? Y cuando eso pasa, más bien al inicio del proceso hay más lluvia, ¿no? Y eso es lo que se está viendo. Hay periodos donde está lloviendo bastante fuerte en algunas partes del sur y el oriente de Colombia, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, esta sería una transición de periodos de lluvia fuertes más bien a una tendencia a secamiento para mitad del año, pero los efectos globales varían mucho, ¿no? Hay muchas regiones que sufren por el fenómeno del Niño. Una que la tienen cerca justamente es Perú y Ecuador, que tienen tenido lluvias catastróficas en los últimos meses, y luego, una vez que se llega el invierno al hemisferio norte, hay otros efectos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha lluvia en todo lo que es el norte del Caribe, en México, por frentes, en Paraguay, en Argentina también hay muchas tormentas, son efectos bien complejos. Si al fenómeno del Niño se suma lo que puede ser, digamos, el eco del cambio climático o de la emergencia climática, ¿podríamos pensar que este sería un niño particularmente intenso?
Sí, pero eso también es una pregunta difícil de responder porque algo que también afecta a los efectos del niño es la estructura misma del calentamiento. Entonces, cuando tenemos, digamos que tenemos un océano que de por sí todo está frío y se genera un fenómeno del niño, los efectos van a ser quizá más clásicos, ¿no? Porque tenemos un calentamiento bien localizado. Pero cuando estamos hablando de calentamiento global y hay otras regiones circundantes de calentamiento, ya el efecto del fenómeno del niño cambia y no necesariamente va a ser tan clásico, ¿no? Entonces, para lo que es cantidades de lluvia, por ejemplo, en regiones donde se producen muchas lluvias, sí, una mayor temperatura del mar por el fenómeno del niño y además el cambio climático puede generar lluvias más extremas. Eso por ejemplo, sí pasa. Pero en algunos otros ámbitos, estos calentamientos por el cambio climático, el calentamiento global de otras regiones, más bien van a limitar los efectos del fenómeno del niño. Así que es un poquito más complejo, ¿no? No es tan directa la relación. Una preocupación por el desprendimiento de hielo en los polos. ¿Este fenómeno del niño también puede afectar o incidir para que esto se acelere? Bueno, lo que pasa en los polos no está directamente relacionado al fenómeno del niño, sino más bien a las temperaturas de la atmósfera en esos lugares, que tiene que ver también con la temperatura del mar. Entonces, eso tiene más que ver con el calentamiento global que con el niño mismo, ¿no? Básicamente con el calentamiento de las temperaturas de los océanos de latitudes altas y de la atmósfera adyacente. Preguntas que llegan desde nuestro chat en el YouTube Live. Ea dice: ahora no vayan a crear pánico con el fenómeno del niño. Es un fenómeno cíclico. No exageren sus efectos. Hay que prender alarmas por lo que esto puede implicar en términos de reducción de lluvias, pero en realidad es algo que no debería alarmarnos. Sí, yo creo que a veces uno se alarma mucho cuando escucha estas noticias que suenan un poco que asustan, ¿no? Que cambio climático con niños, ¿no? En realidad, como han dicho, eso es una cosa cíclica, ¿no? Eso va a seguirse repitiendo y se ha repetido muchas veces. Y el que hay un calentamiento de fondo por el cambio climático no significa que este fenómeno va a ser mucho peor que otros, ¿no? Para algunas zonas que tengan mala suerte por la interacción de factores puede ser que sea un poco más extremo, pero en general no necesariamente va a ser una cosa catastrófica en comparación a otros fenómenos del niño y va a seguirse repitiendo, ¿no? Y pregunta Laura Rodríguez, si existe algo que uno puede hacer como ciudadano o incluso como país para sobrellevar o anticiparse a este fenómeno. Bueno, como ciudadano es más que nada estar al tanto de la información y también informarse bien, ¿no? Escuchar las instituciones oficiales, escuchar las varias instituciones para filtrar la información falsa. Ya como país, ya eso es a cargo más que nada de las autoridades. Lo que tiene que hacer el país es prepararse, ¿no? Porque si bien no sabemos exactamente hacia dónde se va a dirigir la atmósfera con este fenómeno del niño en desarrollo, ya sabemos que por lo general hay zonas que están más sujetas a la sequía, otras a las inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es justamente preparar esas regiones, zonas donde hay mucha lluvia, por ejemplo, limpiar los cauces, asegurarse de que no haya poblaciones en lugares donde se inunda, en zonas con sequía, tomar las previsiones apropiadas, ¿no? De repente cambiar los cultivos a cultivos que son más tolerantes a menos lluvia o a mayores temperaturas, etcétera, ¿no? Ranking de temperatura, ¿cuál es el máximo de temperatura que se alcanzará en el fenómeno del niño? Eso no lo podemos saber. Generalmente para que se caracterice como fenómeno del niño, la región central del Pacífico tiene que estar por encima de 0.5 grados durante un periodo de 5 meses en promedio, ¿no? Encima de lo normal. Fenómenos de niños fuertes, por ejemplo, como el 2015-2016, llegó cerca a los 2 grados por encima de lo normal en esa región del Pacífico, ¿no? Y claro, cada región colindante, cada país es diferente, ¿no? Eso va a variar dependiendo de cómo se relaciona la climatología de ese lugar al fenómeno del niño. Pero exactamente saber hasta dónde se va a calentar, eso no lo podemos saber. Esa es la pregunta del millón, se puede decir. Eso todavía no se puede predecir. Aquí nos preguntan varios oyentes que por qué se le dice fenómeno del niño. Es una pregunta más que todo como para cultura general.
Sí, bueno, el nombre en realidad viene de los pescadores ecuatorianos y peruanos, porque esa es una de las regiones del mundo más sensibles a estos calentamientos. Por lo general, la costa de Perú y Ecuador tiene una climatología de agua de mar fría, ¿no? El mar es bastante frío. Y durante diciembre tiende a haber ingresos de agua cálida del norte. En algunos años esos ingresos de agua cálida son mucho más prominentes al punto de que generan reducción de la pesca y generan lluvias extremas, ¿no? Entonces los pescadores de la zona hace mucho tiempo asociaban eso a la época del Niño Jesús por la Navidad, porque en diciembre empieza generalmente a sentirse el cambio y por lo tanto lo llamaron fenómeno del niño, porque era el fenómeno que se asociaba al Niño Jesús. Y el nombre vino de ahí, pero ha ido evolucionando y ahora se le llama al calentamiento que se forma en todo el Pacífico. Bueno. Eso sí ya, no Sí. solamente la advertencia, el hecho de que tampoco hay que alarmarnos, sino además, pues, la historia. La historia Para de, que quedemos de con dónde eso. viene Fenómeno del Niño. José Manuel Galvez, meteorólogo, investigador e instructor de la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Muchas gracias por estar en Sigue la W. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto.